usted todavía no tiene acceso a la No, cuenta de sí tengo, pero es que todavía no me he sentado como a... Ah, ok, sí Sí, está sí. ahí. Bueno, Ok, entonces vean, por ejemplo, repaso, ¿verdad? Si es que ya aquí hicimos trampa porque ya se ve. Bueno, por ejemplo, a ver. Bueno, vamos a ver. Repaso de vectores. Entonces, ¿cómo era que obteníamos este valor de 8, por ejemplo, aquí, en este vector que tenemos acá? ¿Cómo obteníamos ese valor de 8? ¿Ese 8 qué es? Igual vean, esa V yo la puedo cambiar por una F y es lo mismo, ¿verdad? Ese 8 es el eje X, profe. Perdón. El 8 es el valor en el eje X. Sí, en el eje X, pero ¿cómo calculaba yo por ejemplo, bueno, el ángulo? con Ah, el Eso con dijimos seno y coseno. Con seno y coseno. cos. a partir del eje X, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, esto podemos cambiarlo por una F, ¿verdad? Es lo mismo, porque son vectores. Entonces, por ejemplo, si yo les pidiera a usted fx aquí, ¿cómo lo calculamos entonces? 8 por cos del ángulo. Correcto. Ven, cuando ya tenga la tablet, ya esto ya lo... Sí, Uy. pero más bien, yo no sé cómo hace para escribir así con la compu. Ah, Es demasiado difícil, sí, De pero verdad que no sé cómo hace. Yo una vez intenté escribir así, no, no se puede, cuesta demasiado. sí. de pues Profe, que no ¿y me costó. sería Sí. por 10 o sería por 8? Perdón, 10. Sí, sí. Sí, sí, perdón, 10. Es que alguien me embarcó ahí, yo no sé quién fue. Fui yo. Espera, profe, ¿por qué cos de 37? Profe, no es él. Ay, que se canta. Lo redondeé, Manuel, es que, como ya viste que la escritura está un poco complicada, entonces, Ah, sí, pero entonces, vector, ¿verdad? Magnitud, dirección, componente en X, componente en Y, ¿verdad? Entonces, vean, esto es aplicar las ecuaciones que ustedes tienen ahí del primer semestre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector de fuerza de 10 newtons, ¿verdad? Entonces, para yo calcular la componente en X, ¿verdad? Y recordemos, era la magnitud por el coseno del ángulo, ¿sí? O sea, esa es mi componente en X, ¿sí? Componente en Y entonces era Bueno, con seno. Entonces, por ejemplo, hagan este cálculo ahí, 10 newtons coseno de 37, les tiene que dar 8 y el otro les tiene que dar 6. Entonces, cuando tienen un vector de fuerza o cualquier vector, o sea, aquí yo me voy a enfocar en leyes de Newton y para los que requieran repaso
vectores, yo me voy a enfocar en leyes de Newton, ¿verdad? Profe, una pregunta. Bueno, si uno hace eso, ya sea 10 por seno o coseno de 37, le va a dar un resultado con números decimales. ¿Usted qué recomendaría? ¿Cuántos números o cifras significativos? Ahí cuánto les da. Bueno, con seno me da 6,01 y con coseno me da 7,98. 7,6. Sí, es, bueno, en realidad hay que usar 36,9 porque yo fue que de verdad, pero no, de mi parte, si les da 7,99, sí, puedo usarlo así, con dos decimales. Pero igual, si alguien no redondea a 8, tampoco le va a hacer tanto problema. Es que, bueno, normalmente yo O sea, siempre los trabajo lo con dos cifras, más, con lo dos más normal, decimales. usen dos decimales. Ya con dos es suficiente. Sí, entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, ¿verdad? No, tener presente todo lo que vimos la vez pasada de vectores. O sea, si a usted le cuesta, entonces ustedes pueden venir acá y como les digo yo a ustedes, ¿verdad? Por acá uno puede, y- bueno, creo que por acá había una en que uno podía modificar los valores. Entonces, por acá tienen este recurso. Vamos a ver acá. Sí, entonces, por ejemplo, ustedes aquí pueden hacer una suma. Vean, por ejemplo, aquí ustedes a X y a Y, ustedes le pueden ir cambiando aquí por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, vean este vector A. Entonces ustedes podrían llegar aquí y decir, bueno, vea, voy a jugar un rato con esto. Por ejemplo, a los que todavía tengan problema con suma de vectores. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden agarrar aquí 3 y 5. Entonces, esta AX es que la componente en X es 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La componente en Y es 5. En este caso, bueno, aquí dice que la componente en BX es 5 y BY es 5. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden agarrar aquí y decir, bueno, tengo un vector que tiene una componente en X de 3 y una componente en Y de 5. Voy a calcularle la magnitud, a ver qué. ¿Cuánto es la magnitud de este vector que está aquí? Digamos. ¿Cuánto es la magnitud? Pero hay que hacerlo de la hipotenusa. Digo, lo de Eso es lo de Pitágoras, ¿verdad, profe? La Sí, magnitud. sí, sí, como aplicar Pitágoras, digamos. O sea, ustedes tienen que hacer como que la sería analogía. En raíz de realidad, sí, ustedes tienen que 3. hacer esa analogía también. Sí, sí, también. Sí, que los componentes del vector es como decir los catetos. Y digamos que la otra flechilla donde va la magnitud es como la hipotenusa. Entonces, para ustedes calcular ahí la magnitud de ese vector, lo que sí, es como sacar la hipotenusa. Entonces es raíz 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces eso da, ustedes revisan el resultado. Pero ustedes aquí pueden ir revisando los valores. Por ejemplo, vean 5,8. ¿Sí? Aquí también les va a dar el ángulo. Dijimos que para sacar el ángulo que era shift tan AY entre AX, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces aquí ustedes tienen los resultados. Y vea que incluso tienen hasta la suma vectorial, porque vea que aquí usted puede llegar y decir, bueno, voy a revisar esa suma vectorial.
Sumo las X. 3 más 5. 3 más 5, ¿cuánto es? 8, ¿sí? 5 más 5 son 10. Entonces, el profe me dijo a mí, sí es cierto, que para yo hacer una suma vectorial, tengo que agarrar las X y sumarlas. En este caso, entonces sería 3 y 5 son 8, y las Y y sumarlas. Y ya después de ahí, yo calculo la magnitud y la dirección, sí, aplicando Pitágoras y la otra que el profe me dijo de Shift-Tan. Ya, entonces, si alguno de ustedes todavía está pegadillo en esa parte, ¿verdad? Sí, podría venir aquí y repasar vectores con esa aplicación. Entonces ahora vamos a ver, enfocándonos en la tarea, vean. Vamos a ver, vea, la intención mía con las tareas es que ustedes aprendan, ¿verdad? Por ejemplo, ya hubo alguien que me la entregó, pero ya se la devolví porque tiene errorcillos. Entonces, bueno, si quieren, discutamos un poco aquí. Entonces, vean, por ejemplo, este problema de aquí, ¿verdad? Dice que hay 4 fuerzas. Voy a ver si lo puedo ampliar un poco porque está como muy... Ahí se ve bien. Sí, profe, ¿se ve bien? Sí, profe. Sí. Es que quiero como para poder rayar aquí. Quiero la figura así grande, sí, para poderla... Ok, ahí. Entonces dice, las 4 fuerzas concurrentes mostradas en la figura tienen una resultante igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir resultante igual a 0? Que la suma de todos esos vectores es un vector nulo, ¿verdad? O lo mismo. La suma de todas esas fuerzas es igual a 0. Que eso sería, ¿verdad? Como una aplicación de la primera ley de Newton. ¿Sí? Alguien por ahí un día me dijo, profe, ¿qué necesito yo saber de las leyes de Newton? Vea, primero que todas las definiciones. ¿Sí? Identificar en qué situación aplica cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es un ejemplo de la primera ley de Newton, porque le están diciendo que todos son 0. Entonces, sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, por acá ustedes les dan estas. Esto aquí es la magnitud del vector, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Estas son las magnitudes del vector. Entonces, a ustedes lo que les dicen es que hay un vector aquí, este de acá, ¿sí? Que cuando usted suma este vector con estos otros 3, se anula la fuerza. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, aquí, ¿cuál era el procedimiento que utilizábamos para resolver este tipo de problemas? Vean que esto es una suma vectorial. Solo que ahora yo le puse sumatoria igual a 0, entonces ya queda como enfocado en lo que son leyes de Newton. Pero si nos ponemos a ver, realmente ustedes perfectamente, yo les hubiese puesto este problema la vez pasada en suma de vectores y ustedes deberían poder hacerlo porque en realidad es una suma de vectores que todo sumando da 0. ¿Sí? Entonces por acá... Profe, ¿puedes repetir esa parte otra vez? Es que no sé si entendí bien. ¿Puedes repetir un momentito nada más? Puchica, vamos a ver. A ver qué dije, qué fue lo que... O sea, vamos a ver. Lo que dije fue que... No, que todos esos vectores sumados daban 0. ¿O qué Ok, fue? pero, ajá, sí, pero
porque, o sea, sé que tiene que dar 0 porque es el resultado, ahí dice, Sí. pero hay que ver que es que está en el lado negativo, es. O sea, que el vector está abajo. ¿Para qué es Vamos a 0? ver. Es que sí creo que no estoy entendiendo. Ese problema sí tiene una trampilla por ahí. Y, por ejemplo, la persona que me entregó la tarea sí cometió un error ahí con un signo. Digamos, yo hubiese podido quitar esto. O sea, por un momento imaginen, ¿verdad? Que ese vector ahí no está. Entonces, sí, no, Ahorita, ustedes simplemente, es que eso es como la incógnita. Lo que está diciendo es que el resultado le tiene que quedar ahí, ¿verdad? Sí. ujú. Pero si ustedes le meten los signos a esto aquí, como decir menos f tal cosa, entonces lo van a tener mal. Ah, ok. Sí. Ok, O sea, y ahí ustedes es. tienen que plantearlo como una ecuación. Esta es la incógnita. O sea, nada más que el dibujo le está diciendo está ahí. Pero ustedes tienen que sumar todo y que eso es 0. ¿Sí? Ok, sí, ya creo, ya entendí. Ahorita no podemos hacer algún similar o algo así, un ejemplo. No, como les digo, eh, voy a más o menos como a explicar cómo se hace. O sea, como les digo, o sea, y la idea mía con la tarea es que aprendan. O sea, y si ya ustedes se sentaron, vieron el problema, se rompieron la cabeza y dicen, ay, profe, no pude tal cosa, entonces venimos aquí y que eso es lo que Profe, deberíamos hacer, digamos, como que ustedes ya hayan visto el problema, hayan pensado cómo hacerlo, si ustedes ven que no se puede, entonces yo vengo acá y les ayudo. No estoy diciendo que todo el tiempo va a ser así, ¿verdad? O sea, ahorita lo estoy haciendo, estamos ahí como, ¿verdad? Como empezando, como todo, pero puede que de vez en cuando o sacamos el rato, ¿verdad? Si hay algún problema así que les ha dado mucho dolor de cabeza, entonces podemos discutirlo, ¿verdad? Acá, ¿sí? profe, una pregunta. Entonces, quiere decir que la sumatoria de todos los componentes, tanto en I como en J, de esos vectores, tiene que ser igual a 0. Sí, sí, la sumatoria en X y en Y es 0. O sea, En usted los dos agarra casos. todos los que tienen Y. Vamos a hacerlo. Ah, Bueno, se los voy a, nada más, ¿verdad? Vamos a ponerlo como por acá. Lo voy a hacer con una componente, nada más. entonces, se podría montar la ecuación con esa sumatoria. Sí, entonces, por ejemplo, ustedes lo que tienen que decir es algo como así. F4X, ¿sí? O sea, porque esa es la componente del vector que yo necesito. Entonces, por ejemplo, bueno, empecemos con qué, con la F2. O sea, empecemos desde el eje X a ver qué, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa F2, ¿cuánto es la magnitud de F2? De 1000. 1000. Ajá, esa es la magnitud. Ahora, ¿cómo encuentro yo la componente en X de esa F2? Por seno de 30. Perdón, en X. Ay, pucha. Con coseno. Bueno, vea. Ay, suave. Entonces, por ejemplo, bueno, vean que, por ejemplo, aquí, nada más para que lo tengamos presente. Entonces, por ejemplo, este F2, el ángulo que yo voy a utilizar para sacar las componentes, ¿cuánto es? 30, ¿verdad? Sí. Ahora, para F1, ¿cuánto sería? 130. 130, correcto. Y para el F3, ¿cuál sería? 340.
sería este de acá. Entonces sería así. 200. 180, 270 y tengo que sumarle estos otros 70. Entonces, esos serían los ángulos que yo voy a utilizar para sacar las componentes de esos vectores. ¿Sí? Profe, cuando ya se tienen todos los componentes de cada vector, ¿qué es lo que procede? Sí, eso vamos a verle un toquecito. Vamos aquí a borrar. Entonces, vamos a ver. Entonces, vean, ustedes lo que necesitan hacer es, vean, entonces, ustedes ponen F, qué lindo color voy a escoger. F, ay, F4X, ¿verdad? O sea, ustedes no saben si es positivo, si es negativo, nada. O sea, ustedes nada más dicen, bueno, la suma vectorial es 0. Entonces ustedes ponen F4X, lo ponen positivo. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen, bueno, empecemos por el F2, ¿verdad? Entonces, dijimos que era 1000 newtons por coseno de ¿cuánto? 30, Coseno de 30, ¿verdad? Ahora, el F1 130, sería, de F1 sería 800 newtons por coseno de 130. Y el F3, entonces sería 800 por el coseno de 340. ¿Sí? Todo eso, ¿a qué es igual? A 0. A 0. 0 newtons, ¿verdad? Entonces hagamos, bueno, nos queda un minuto. O hagan ese cálculo. Hagan ese cálculo ahorita en el recreo, digamos. Hagan ese cálculo ahí. Y me dicen cuánto les da. Está bien. Entonces, nos vemos a las 10:30. ¿Está bien? Está bien, profe. Ok.